El Economista Podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, ¿qué tal, amigos del Economista? ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas también a este espacio. El día de hoy es un gusto saludarlos. Yo soy Jimena Bravo y tendremos hoy una charla muy especial, muy particular, que creo que no habíamos tenido a lo largo de estos episodios y por ello estoy muy contenta. El día de hoy tendremos aquí en el espacio del Economista a 3 personas maravillosas que vienen a contarnos sus historias, sus perspectivas como miembros de la comunidad LGBTQ+. Así que es un gusto para mí darles la bienvenida a Sahara Otegui, Ren Silva y Alexis Estrada. Es un gusto que nos acompañen, que nos brinden este espacio también para escucharles y en conocer más también, no solamente su historia, sino también desde el ámbito profesional, cómo lo han vivido, cómo también lo viven desde el ámbito corporativo, que creo que sin duda las empresas no serían lo que son sin estas voces, sin esta diversidad. Así que para mí es un gusto. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Me siento muy afortunado de compartir justamente cabina, ¿no? Junto con mis compañeros y amigues y mi familia que son. Totalmente, Sara, platícanos. Me encantaría empezar contigo, ¿no? Porque nos contes un poquito sobre quién eres, qué es lo que has hecho y cómo también has vivido el ámbito profesional. Platícanos un poquito. Sí. Pues yo soy fotógrafa autodidacta desde hace aproximadamente 4 años. Digo, ahora también aparte trabajo en la mesa directiva de Flux, ayudando, organizando con los eventos. ¿Cómo he vivido yo la vida empresarial? Pues a mí me ha tocado puro independiente. Claro. Entonces, a lo mejor yo no he compartido luchas como en cuestión de documentaciones, pero hay mucho esta cuestión de estar a la altura y tener que probar a veces hasta por encima. Sí. Que eres capaz de desarrollar los trabajos. Por supuesto. Y que eres merecedora, porque al final pues sí existe un filtro hacia las personas de la diversidad. Totalmente. Ya sea por falta de estudios, por falta de conexiones incluso, porque luego en dónde estudiaste o a qué bolsa de trabajo, a qué maestros acudiste. Sí, de por sí esos ya son rubros difíciles, ¿no? Ya son estos como ciertos retos, ¿no? También como parte de la comunidad es otro reto más a veces, ¿no? Uh-huh, es otro reto, a veces por la falta de certificación oficial. Y a veces simplemente por el estigma que existe, Exacto. ¿no? Como de realmente puede esta persona cuando pues somos más que capaces y ya nos desarrollamos en medios artísticos e independientes que son a los que yo me dedico desde hace muchísimos años y hemos marcado el estándar para muchas cosas, pero a veces escudado detrás de cierto silencio y hay personas que hasta que no lo logran no se declaran de la comunidad o no pueden ser abiertas con quienes son justo para evitar que se les pongan estas trabas por supuesto. en el camino. Maravilloso. Ren, platícanos un poquito. ¿Quién es Ren Silva? Bueno, yo soy Ren, soy una persona no binaria, visible, soy una persona no binaria pansexual también. Okay. Muchas veces al poner estas etiquetas y ser visible al respecto, creo que entra siempre esta parte de nos ha pasado como qué va a pasar si en un proceso laboral o si en algún espacio se dan cuenta o revisan mi historial en redes sociales y se dan cuenta que soy una persona visible. Creo que ser visible te da muchas cosas, yo lo encuentro satisfactorio también porque yo no vi, cuando crecí, no vi muchas personas con las cuales me identificaba. Claro. Entonces, te da esta parte de satisfacción, pero sin duda también hay una parte del miedo de qué va a pasar. Claro. De si estoy persiguiendo un trabajo porque quiero estar en ese espacio, porque me parece increíble, no sé, el puesto o me va a parecer un reto. ¿Qué pasa si se dan cuenta que soy una persona no binaria, que soy una persona de la diversidad? Me voy a regresar a por qué elegí y por qué soy visible. Es claro. Por esta parte de reforzar mi historia y también como dar esa fuerza a otras personas que a lo mejor se identifican. Yo me desarrollo laboralmente en muchos aspectos. Me dedico mucho a producción. Es un espacio que al final también es muy abierto y hay muchas personas de la diversidad. Pero me ha tocado estar en restaurantes, me ha tocado estar en otros espacios más cerrados, me ha tocado, o sea, como al final también ser una persona de la diversidad
creo que se cruza mucho con la adaptabilidad. Claro. Y no siempre esa adaptabilidad viene desde un lado como sano, sino más bien como de supervivencia, como de no vaya a ser que se enteren, no vaya a ser que se den cuenta, o no vaya a ser que porque yo soy quien soy, me repercuta de alguna manera. Creo que es algo importante decir. Yo soy una persona que justo soy muy adaptable a muchos entornos, pero creo que he encontrado que la adaptabilidad no la estoy haciendo desde un lugar de miedo, sino desde un lugar para que sea mucho más visible todas las historias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Alexe, platícanos un poquito. También has tenido una larga historia dentro del ámbito profesional. Sí, sin duda. Creo que ya lo comentaba también en el foro. Uno de los aspectos que a mí más me preocupaba era dejar mis papeles en orden como un hombre trans, ¿no? Y que además yo ya sabía que era un hombre trans a temprana edad y que justo tuve la oportunidad como de cambiar todos mis documentos a tiempo, digamos, ajá, exacto, antes de empezar como mi trabajo, pero también ese miedo, ¿no? Me previó compartir experiencia con compañeros y compañeras que yo tenía en la universidad que ya habían empezado a trabajar desde que estaban estudiando o haciendo prácticas, ¿no? Yo elegí todas mis prácticas, por ejemplo, dentro del campus, donde sabía que era un espacio seguro, donde sabía que no tendría que estar dando explicaciones a nadie, que realmente las únicas explicaciones o la única conversación en relación a mi identidad y a mi transición las manejaba yo con el departamento de atención escolar, que era las personas que me estaban ayudando, ¿no? A realizar justamente todo este cambio de documentación. Pero una vez que ahora sí ya inicio esta búsqueda laboral, sin duda, ¿no? Como ya lo mencionó, ser una persona trans visible, pues también tiene su bagaje, ¿no? Detrás y junto con el estigma que esto ocasiona, está esta pequeña duda o esta semillita de duda en cada uno de los trabajos que yo buscaba de me están rechazando efectivamente porque soy trans o me están rechazando porque no tuve algún conocimiento o no tuve algo del perfil que estaban buscando que carece en mí, pero no te lo dicen. ¿Y crees que es importante que te lo digan? Totalmente es importante, porque claro que también eso te da un poco la tranquilidad mental de ok, bueno, no, si no es por trans, entonces sí tengo de dónde capacitarme, sí tengo cómo prepararme, sí tengo cómo de alguna manera sobrepasar esta pequeña barrera de tal vez sea de algún skill, no lo sé, ¿no? Eso es algo que sí se puede solucionar, ¿no? Que en el día a día es necesario, ¿no? Claro. Pero siendo parte de la comunidad es doblemente necesario también, Totalmente, ¿no? Ya lo mencionaba Sahara, a veces tenemos que demostrar doble por 2 o 3 o por 3 tres, claro. que somos completamente capaces y hacemos todo lo posible para poder ocupar ese puesto, ¿no? Y a veces estamos hasta sobrecapacitados, pero sabemos que tal vez en ese lugar no va a haber tantas molestias o no va a haber tantas incomodidades o la gente no va a estar haciendo preguntas incómodas, ¿no? Justamente que no vienen al caso. No lo sé, ¿no? Pero finalmente sí, ¿no? Siempre queda ahí como esa semilla, entonces claro que si te dicen. Y yo espero que lo digan, porque que tengan también las empresas la valentía valor, de decir, no te estoy contratando porque soy trans y no me parece. Ok, perfecto, entonces yo también ya tengo armas para defenderme y para meterles una denuncia, ¿por qué no? Por supuesto. Aunque sea y también visibilizar que esa empresa no es una empresa incluyente, que no es un espacio seguro. Se comunique, ¿no? Como una empresa incluyente, Exacto. ¿no? Como ahí hablábamos de este pink washing, ¿no? O sea, que realmente, a pesar de que por fuera hay esta comunicación, realmente ya cuando estás en este proceso, te vas dando cuenta si realmente es real estas políticas, estos espacios o no lo son, ¿no? Sí, 100%. verdaderamente. Creo que ahí las empresas, lo platicamos hace unos minutos antes de entrar por acá, que ha sido un año por cuestiones políticas externas y también internas, que todas como los avances que se habían dado en muchos espacios, no solamente en empresas, este año se vio muchísimo tal vez nada más estaba haciendo un poco como la carátula, ¿no? Exacto. Es un año. Sobre todo en este mes, ¿no? En el mes pasado. En el mes de junio, pero en realidad en todo el año, como
qué tanto se redujeron los apoyos económicos para tener como estas campañas de diversidad e inclusión, no solamente campañas, sino como acciones dentro de empresas. Uh-huh. ¿Qué tanto apoyo se dieron en este año que pasó en todas las cuestiones que estaban pues ya generando cambios y por qué se frenaron? Sí. Entonces, sí es importante ver que está pasando por un contexto político general. Sí. Y que al final ya va a influir, ¿no? Lamentablemente. Sí, y que la manera un poco de frenar que pase en otros espacios es, pues, la visibilidad, el no quedarnos callados, ni siquiera como personas de la comunidad trans, o sea, o de la comunidad LGBT, sino personas aliadas, personas que no pertenecen a la comunidad LGBT, pero lo están notando o están viendo que está habiendo cambios en sus espacios de trabajo o en otros aspectos, en una mesa con tus cuates. O sea, ser una persona aliada no significa que seas de la comunidad LGBT, sino solamente defiende esas partes que ya se han trabajado. Es como sostener. Uh-huh. Y lo digo no solamente para la comunidad LGBT, lo hemos hablado también, la diversidad de cuerpos, la diversidad es, hay personas con discapacidad, tenemos a 2 grandes colegas, bueno, hay muchos más colegas que en algún momento, si te gustaría invitarlos, está Gus Guevara, que es un gran amigo, que es una persona que pelea y visibiliza los derechos de las personas con discapacidades. Sí, que también es otro rubro sumamente importante. Que es otro rubro vulnerable que al final creo que es interseccional. O sea, no solamente si vamos a tener estos espacios, no solamente son espacios para la comunidad LGBT, sino para todas las personas que salgan de la norma. Salen de la norma. Así es, sí. Y que al final estamos como en esa interseccionalidad de vulnerabilidad. Entonces, creo que el ser aliados y el ser humanos es no solamente por ti, sino por todas las personas que están al lado de ti, ¿no? Y por estas poblaciones como vulnerables, al final del día, ¿no? Ahorita estamos hablando de la comunidad LGBT, pero también está la parte de género, ¿no? También la parte generacional, que también hay muchísimas, ¿no? Comunidades, afortunadamente hoy estamos hablando de esto. Y también me encantaría, por ejemplo, Sara, que nos contaras un poquito de cuál fue tu primera impresión al llegar al ámbito profesional. ¿Fue positivo, fue negativo? ¿Y qué crees que hace falta para generar espacios realmente inclusivos? A mí me parece que el ámbito profesional es bastante hostil cuando te estás integrando, porque tienes que tener tus documentos. Sí, como lo decía. O ya tienes que tener un plan listo como de, voy a llegar con documentos que no tienen el nombre con el que yo me llevo todos los días, ¿cómo se los voy a explicar? ¿Qué les voy a decir? Uh-huh. No, y ya llegas con ese miedo al final del día, ¿no? Ajá, tú ya llegas con una suerte de escudo de las cosas que vas a decir o sobre qué te vas a escudar, de acuerdo a lo que te pregunten dentro de tu entrevista, dentro de tu proceso. Cuando no debería de ser así. Integración, cuando no debería suceder. Uh-huh. O sea, creo que al final la inclusión lo que apunta es como ser un primer paso para la integración. O sea, no debería yo de cargar una banderita todo el tiempo aquí en mi hombro. Sí. O sea, debería ser algo que solo se ve y es parte de los protocolos y es parte, pues, de la normalidad de las empresas como una función de una microsociedad. ¿Y qué crees que necesitan realmente? ¿Cómo deberían de ser llevados estos procesos? Pues empieza por la información. O sea, lo que yo he encontrado es que todavía hay mucha ignorancia al respecto y muchas personas todavía no conocen sobre estos temas. Uh-huh. Incluso dentro de nuestra misma comunidad hay gente todavía muy desinformada sobre temas transgénero, sobre temas no binarios, intersex incluso. Total. Entonces debe de haber una campaña masiva de información. Eso a mí me parece como lo primero y lo más importante. Al final del día, y informarnos al final del día, y sobre todo si estás en esto, bueno, desde las empresas, ¿no? Si estás en estos puestos decisivos, creo que es fundamental, ¿no? Y de ahí irlos pasando, ¿no? A toda la organización, pero creo que desde los altos mandos es importante, ¿no? Tener y que esta existe esta sensibilidad hacia los temas y que realmente los comprendan, porque aprenderse la definición y repetirla como periquito. Ajá, o tomar un curso, no lo sé, ¿no? Tampoco es la solución. Sí. O sea, debo de poder entender qué es ser trans y para eso no tengo que serlo yo. No. O sea, solo debo de conocer a una persona, debo de saber qué es lo que viven. Sí, totalmente, ¿no? Y también ahorita que hablamos de esto, de otras también comunidades y poblaciones vulnerables, qué tan importante es que también dentro de la comunidad y dentro de estas poblaciones también sean ese acompañamiento y ese apoyo entre ustedes. Muy grande. Esencial. Es esencial. Primordial. Sí. Hemos visto
obviamente esto no ha sido una cosa que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Claro, esto Tiene lleva mucho tiempo que, como tal, el colectivo de la comunidad LGBT ha estado pidiendo visibilidad, pidiendo espacios, tomando espacios. Vemos que los hombres gay, cisgénero, tienen ya como muchos espacios, pero también vemos que hay muchos hombres gays que no aceptan a la comunidad Exacto, trans. ¿no? Cómo se contrapone esa parte, ¿no? Es También vemos a interesante. muchas mujeres lesbianas que han caminado, ya han pasado mucha resistencia, han estado y seguirán porque siguen necesitando esos espacios, que tampoco aceptan a la comunidad trans. Y de repente es como de, a ver, pero, o sea, si nos vamos a una parte muy como básica, buscamos lo mismo, buscamos visibilidad, reconocimiento, que nos vean como personas, no como porque seas una cosa u otra o porque te guste un género u otro, es diferente tu capacidad laboral, tu capacidad creativa, tu capacidad de ser una persona, capacidad de aprendizaje. Ajá, de aprendizaje, o sea, no quita ni da nada. Eso, o sea, somos seres humanos como tal, y creo que sí es muy importante que la misma comunidad como que abra un poco eso, y más que se abra, pues que acuerpen, ¿no? Que sea una comunidad que respalde, que sostiene a las comunidades más vulnerables, no solamente a la comunidad trans, lo decíamos hace rato, ¿no? Como hay personas neurodivergentes, hay personas que étnicamente también tienen una vulnerabilidad más importante, más fuerte que otras. Entonces es solamente como eso, abrazar y acuerpar y ser aliades, no importa de dónde vengas o de qué parte de la comunidad o del abecedario de la comunidad LGBT vengas. Totalmente. Alexei, ¿qué opinas? Ay, es que, no sé, a mí me genera mucha disonancia este tema de cómo las personas de la propia comunidad pueden llegar también a ser obstructores, ¿no? De derechos para otras personas. Finalmente, yo creo que va por ahí. Que fuese así, sí, no se pensaría que es así, pero sucede, lamentablemente. Totalmente creo que es un tema de desinformación, un tema de falta de educación, por supuesto, ¿no? En esta cuestión de temas, pero pues entonces hay que apostar por ahí, por ese lado, ¿no? Hay que apostar por campañas de educación, ¿no? Campañas de educación que además no deberían de ser solamente para personas mayores de edad, ¿no? O personas adultas, sino también para las infancias, porque pues también hay que recalcar que la vida laboral comienza en la infancia, ¿no? Comienzan todas tus posibilidades desde tu infancia, comienzan vas en ese camino. Exacto, al final vas en ese camino, o se supone que la escuela justamente va te prepara para llegar ahí, ¿no? Entonces también hay que empezar pues un poquito más abajo, ¿no? Desde la raíz, desde tener campañas de educación en las escuelas sobre diversidad sexual, por supuesto, ¿no? Tener no nada más en la formación primaria secundaria, sino también en la formación universitaria, ¿no? Que es ahí donde también se están formando muchos de los profesionales que hoy en día pueden tener prácticas discriminatorias o violentas o microagresiones, ¿no? Hacia sus clientes, hacia sus otros colaboradores, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que finalmente es una cuestión sistémica que se tiene que atender pues prioritariamente, porque seguimos siendo uno de los países con un alto crimen de violencia, uno de los países con más cantidad de asesinatos, ¿no? A personas, mujeres trans. Tenemos, ¿cómo es posible, ¿no? Que a estas alturas, digamos. Entonces sí somos, se supone que un país a la vanguardia en estos temas, pero también se necesita un cambio cultural, ¿no? Totalmente. Y creo que ustedes también han hecho un gran trabajo en ese sentido, ¿no? Desde sus trincheras, desde los espacios que ocupan. Creo que también es fundamental, ¿no? Como dices, o sea, que ustedes mismos apoyen a la comunidad, que integren y abran estos espacios. Platíquenos un poquito cómo ha sido también formar estos espacios, dar este conocimiento, esta educación desde los espacios que ocupan, insisto, ¿no? Desde el ámbito de la producción, como artista, también, Alexei, ¿cómo lo has hecho? Pues ya lo platicamos, yo me he apoyado mucho, la verdad, en mi comunidad, me he apoyado mucho en personas que han tenido
¿no? Esta capacidad tal vez de palabra, capacidad de, por ejemplo, que les gusta mucho la lectura, ¿no? Y que han aprendido con base en esos conocimientos y en esos gustos, también se han metido al activismo, ¿no? Y yo, que no necesariamente estuve tan metido en el activismo, aprendí mucho de estas personas. Entonces, sin duda alguna, su apoyo fue para mí sí primordial, y bueno, esa también fue una de las razones por las que actualmente trabajo yo también como parte de la mesa directiva de Flux, ¿no? Porque sí existe, y creo yo tengo la necesidad de seguir tratando de aportar un poquito, y bueno, hay que buscar maneras de hacerlo, como ya lo dijiste, cada quien lo hace como desde su espacio, desde su trinchera, desde las posibilidades que tiene, pero creo que los medios, las redes sociales han favorecido mucho, ¿no? Por supuesto, claro, que se propague la información y esta visibilidad, porque además ya no estamos viendo a personas como nosotros, que ya estamos no justo en la edad adulta, sino también jóvenes, ¿no? Que tienen la intención de ponerse allá afuera. Niñez, si no me equivoco. Pues hemos tenido finalmente, sí, como parte de diferentes organizaciones, como parte de Flux, por supuesto, como parte de, pues sí, también de interés propio. Interés también, propio, ¿no? sí, ¿no? He tenido la oportunidad, ¿no? De acercarme con organizaciones como no es la Asociación por las Infancias Trans, donde también, ¿no? Aprendes tú mucho, ¿no? Sobre todo lo que sucede en ese ámbito, porque la infancia, de la manera en la que yo la viví, ya no se está viviendo, ¿no? Ahorita una persona trans joven. Sí, ok. ¿Ustedes cómo han vivido también esta parte, ¿no? ¿Cómo han creado estos espacios y qué han hecho al respecto? Pues creo que una de las armas más grandes y de las mejores que tenemos es la autogestión. Claro. Y el autoempleo, no solo como mi propio emprendimiento, pero como a quién le doy yo las oportunidades que yo estoy generando. Entonces, al final, pues, creo que uno de los pilares de la comunidad, por lo menos en el área laboral independiente, al final va a ser apoyar a tu hermana, a tu comadre. Tu hermana, totalmente, sí. Ren. Nada, igual esta parte de crear estos espacios desde la autogestión, no solamente lo hacemos desde Flux, ¿no? Como apoyar a todas las... Tenemos, creo, una gran fortuna de vivir en una ciudad y privilegio también de vivir en una ciudad en la que hay 800 cosas que hacer, 800 planes súper diversos. Si te gusta la lectura, si te gusta el cine, si te gusta el ballroom, si te gusta ver drags, si te gusta, no sé, ahora sí que menciónalo y seguramente habrá un plan. Sí. Creo que tenemos ese gran privilegio de estar en una ciudad en la que es suficientemente diversa. Ir a esos espacios, estar ahí, verlo. Yo muchas veces, mis amigas de repente me dicen como que soy como un cometa, que me aparezco, me desaparezco ahí un ratito, pero trato de ir siempre a los proyectos de mis amistades, ahora sí que de la gente con la que creo que está haciendo estos espacios, y los está haciendo desde un lugar tan genuino que es, si no existe, lo voy a hacer, porque no solamente es para mí, es para todas las personas que crean que estos espacios son necesarios. Micrófonos abiertos donde la gente puede ir a decir sus poemas o lo que escribe en lo más profundo de su ser, y llegar a un espacio y poderlo leer en un espacio chiquitito y que te vayas abriendo con más personas, que conozcas más personas. O sea, hay tanto que hacer que creo que esos espacios donde tú puedes llegar a solo ser, solo existir, solo ver a más personas haciendo cosas que a lo mejor te inspiran a crear otra cosa, a lo mejor en ese momento no te dan ganas o no sientes esa parte, pero llegas a tu casa y dices, bueno, ya vi que alguien más tomó fotos increíbles y las compartió, ¿qué tal que a mí me gusta la fotografía y quiero hacerlo? O sea, el solo crear estos espacios que sean espacios seguros, y algo que siempre nos gusta un poco como recalcar, que los espacios seguros existen porque todas las personas involucradas los hacen seguros. Así es. Tanto las personas que lo organizan, que nos ha tocado a nosotros mismos, siendo personas de la comunidad, crear espacios que resultan no ser seguros porque pasa algo. Sí. La responsabilidad de un espacio seguro cae en todas las personas que asisten, en todas las personas que lo organizan, hacen posible, sí. En todas las personas que son parte de, hasta desde la persona de seguridad, la persona que te sirve un trago, la persona que va a estar acompañándote a lo largo de todo el proceso.
cuando creamos un espacio, desde Flux tenemos pues una regla que es, si vamos a hacer algo en algún espacio, nosotros mismos vamos a capacitar a la gente que esté en ese lugar. ¿Por qué? Porque es la única manera de, a lo mejor no asegurar un 100%, pero asegurar de alguna manera que ese espacio va a empezar siendo seguro. Y recalcar siempre que los espacios, tú como asistente también los haces seguros. Entonces, es una cosa de crear espacios, conlleva una responsabilidad más grande. Asistir a estos espacios también lleva una responsabilidad, tanto de apoyo a la gente a la que estás yendo a apoyar, a ser parte de esta comunidad. Cómo tú te comportas, ¿no? Dentro de este ámbito, creo que es fundamental. 100%. Sí, y también cuáles son los retos también, digo, de estos modelos también de autogestión, ¿no? De autoempleo, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos también? Justo de ser también incluso los primeros, ¿no? En hacer este tipo de cosas. Platíquenos un poquito de eso. Bueno, creo que estamos en una situación económica y, bueno, siempre ha pasado. Nuestras generaciones no solamente tienen empleo, la mayoría tienen su empleo o no tienen empleo, pero tienen la necesidad de crearlo, un emprendimiento. Muchas veces, creo que lo comentamos un poco, ¿no? Que la tasa de desempleo en nuestra generación y en personas de la comunidad trans es altísima. Sí. Entonces surge esta necesidad de crear un espacio, un proyecto, vender algo, y entonces yo de este lado no he tomado, porque me parece súper valiente y me parece súper como de una capacidad muy grande de sostener un negocio. Creo que hay muchas personas que lo hacen por necesidad y hay muchas personas que lo hacen por gusto y hay muchas personas que lo hacen porque se necesita para poder apoyarse en más cosas. Es muy alta la cantidad de personas de la comunidad trans que tienen empleos autogenerados. Sí. Y creo que es importante apoyarlos. Es importante voltear a ver a la gente que está al lado y decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué puedo hacer? Como dices, desde la misma comunidad. ¿Dónde te cortas el cabello? Si no, o sea, yo por ejemplo me corto el cabello con personas de la comunidad trans. ¿Por qué? Porque ya me siento en un espacio seguro. Yo sé que también de esa manera estoy apoyando ese negocio. Y así, o sea, es como ir haciendo esta parte de la comunidad y que la palabra comunidad pues tenga ese sentido. Alexi. Para mí finalmente ha sido un poco más, ¿no? Complicado, porque yo he tenido que un poco malabarear con mi vida como godín, ¿no? Con proyectos que han salido y que además he tenido la fortuna que han salido justamente de mi visibilidad como un hombre trans, ¿no? La verdad es que la mayoría también de los tiene proyectos, ese valor positivo. Claro, por supuesto, también tiene un valor y también se puede capitalizar, ¿por qué no? Entonces, sí lo he hecho, he tomado esa oportunidad. Entonces, sí es un poco malabarear la cuestión de justo ir a dar alguna plática, ir a dar alguna capacitación, con que también ese día tengo una junta en mi trabajo, ¿no? Entonces, pedir permisos, pedir como horas. El simple hecho de estar aquí seguramente, ¿no? También. Totalmente. Entonces, sí, también hay que considerar que pues no nada más es el hecho de estar malabareando estas cuestiones, sino también otras necesidades que tengo, como lo son de salud, por ejemplo, ¿no? Sí. Incluso lo que pueden llegar a ser, no lo sé. Por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de solicitar horas económicas o permisos, incluso para ir nada más al doctor, a que me hagan una revisión general, ya, ¿no? Sin hablar tanto adentrarnos a la manera. Exacto, y sin especificar exactamente como, ¿por qué necesitas ir? Pero se supone que tú tienes seguro social, ¿por qué no vas al seguro social? No, es que yo tengo una clínica especializada, entonces, tener que dar explicaciones es también pensar, ¿le doy esta explicación a esta persona? ¿O mejor me quedo como es una revisión general? ¿O mejor le invento algo? Sí. Que por supuesto son cosas que no suceden cuando tienes un empleo autogestionado, Así ¿no? es. Como cuando trabajas por freelance, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también es como... quisiese tal vez yo dedicarme un poco más a estas cuestiones del freelance, pero también por cuestiones en la universidad en la que estudié y que saqué un crédito, pues necesito pagar ese crédito, entonces necesito estabilidad, ¿no? Entonces sí son efectivamente son cuestiones interseccionales, ¿no? Que tienes que cubrir tus diferentes necesidades.
Y dentro de esas necesidades solamente una pequeña porción es la cuestión de que soy una persona trans. Totalmente. No, y también platíquenos, hablamos de estos espacios seguros, ¿no? Y muchas veces estos espacios que forman parte de la comunidad son los espacios seguros para ustedes. Pero ¿qué pasa con aquellos que todavía no conocen, ¿no? Y que quieren hacerlo, ¿no? Muchas empresas también quieren hacerlo, pero no saben cómo por dónde empezar. ¿Qué le dirían a ustedes a estas empresas, no? Hablamos también de que hay muchos espacios, políticas, ¿no? Pero creo que también tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Entonces platíquenos un poquito de qué opinan en este sentido. A ver, Sara. Algo de lo que se habló en este foro es justo ofrecer capacitaciones, procesos, pues ahora sí que métodos y maneras seguras para llevar esta inclusión a los lugares que no están o que están empezando y están pues teniendo estos dolores de crecimiento que pues, va a suceder en cualquier lugar donde implementas un nuevo método o un nuevo sistema de creencias. Entonces creo que el consejo más sencillo sería acérquense. Claro, escuchen, ¿no? Escuchen. Y justo, incluso tocando el tema de la falta de titulaciones y de preparación. Si te está costando mucho trabajo encontrar a una persona que marque todas tus casillas de es que tiene universidad y tiene tantos años y tiene este perfil y tiene este no sé qué, acércate a la gente de la comunidad. O sea, todas las personas que nos hemos salido de la norma nos ha obligado mucho a educarnos. Claro. Simplemente por el hecho de podernos nombrar y de podernos reconocer. Entonces, ustedes también están en este aprendizaje continuo, ¿no? Al final del día, no es como que lo sepan todo, ¿no? A lo mejor yo no te puedo dar así cifras y números y resultados de laboratorio. Claro. Pero creo que nadie va a saber mejor cómo ser trans que una persona trans. Por supuesto. Que lo vive todos los días y que aparte es un miembro activo de su comunidad. Porque, a ver, no solo por yo nombrarme de una manera, eso ya me da una tarjetita y una serie de beneficios. Ya certificada, ¿no? Exacto, sí. No es como que ya tengo mi carnet de trans y con ese ya paso al Metrobús gratis, no, eso no sucede. Ojalá, ojo ahí, por favor. Notas. Ay, ya se me ocurrió. Sí. Entonces, tenemos que participar en los espacios, tenemos justo que acuerpar, que estar en ellos. Entonces, al final, pues todas terminamos un poco gestoras, un poco comunicadoras, un poco activistas. Porque, educado. Pues, defendemos nuestra existencia todos los días. En todos los espacios en los que estamos, al final. Puede ser tan sencillo como la señora de las tortillas. Que exacto. Pásele, joven, y tú le dices, señorita, y ya la señora ya se fijó en algo diferente. Entonces es tan sencillo como desde y también hablar y alzar la voz, ¿no? Creo que también justamente debe ser, no tiene que ser de manera respetuosa, simplemente como esta parte, ¿no? De decir y aprender, ¿no? Porque todos los días, como dices, todos los días convivimos con diversas personas y justo, ¿no? Simplemente el decir como de, oye, ¿no? Me puedes mencionar de esta manera o soy una persona trans y también educar en ese sentido todos los días, no solamente hablando de las grandes corporaciones, sino también desde el día a día, ¿no? Y empieza desde tu casa, con tu familia, con tu núcleo familiar, ya sea biológico, político, o como sea que hayas terminado con ese grupo de personas que son tu apoyo. También, Alexei, ¿qué opinas? Digo, finalmente creo que uno de los primeros pasos es recordar que todos somos seres humanos y que todos somos, merecemos y merecedores de respeto y de decencia, ¿no? Finalmente creo que justo uno de los primeros pasos, ya lo mencionaron, es escuchar activamente. Si alguien te dice joven y tú le dices, no, soy señorita, soy persona no binaria, háblame de ella, pues lo haces, ¿no? Y lo haces y ya. ¿Por qué tendrías que estar debatiendo la existencia de una persona o la manera en la que quieres que te llamen, ¿no? Y siempre sale a colación, ¿no? En este tipo de conversaciones, el tema de si un artista puede decir que se llama de tal manera y tú toda la vida lo conoces así, le dices así, ¿por qué no simplemente hacer lo mismo con una persona que te corrige el nombre ¿cómo le dices a un Francisco? Paco. Dices Paco, Pancho, como le guste que le digan. ¿Por qué no, si yo te estoy diciendo que me gusta que me digas de esta manera, no te voy a pedir que cuestiones más cosas, solo dime como me gusta que me digan. Exacto. Esa es la manera más simple de cómo puedes decirlo, ¿no? Exacto. Obviamente hay un contexto mucho más grande atrás. Pero podemos empezar por ahí. Empecemos por... Aunque la empresa, este lugar de trabajo, tus clientes, si es que eres una persona autogestionada, no comprendan precisamente, ¿no? de diversidad o no tengan los conocimientos para nombrar correctamente las identidades o
las diferentes orientaciones sexuales. No importa. Si tú le estás diciendo que quieres que te llame de cierta manera y lo hace, es más que suficiente. Tome usted sus tacos y provecho, ¿no? O sea, realmente debería también funcionar de esa manera en las empresas. Entonces, sin importar el tamaño de la empresa, por ejemplo, tú puedes como colaborador llegar a recursos humanos y decir, yo tengo estos papeles, tal vez estoy trabajando en cambiarlos, tal vez no, por cuestiones, cada quien tiene, ¿no? Finalmente razones por las que puede o no puede cambiar su documentación legalmente. Entonces, pero quiero que me llamen de esta manera. Y si la empresa te apoya colocando en sus listas de asistencia, colocándote en el cafete ese nombre, eso ya es un paso. Es un paso de muchos, por supuesto. Sí, pero ya empezamos bien. Pero ya empezamos bien, ya empezamos. Ajá. Y también hablamos de estos retos, de estas dificultades. Creo que también ahorita que mencionas esto, también creo que es válido hablar de experiencias positivas, ¿no? También han tenido experiencias positivas que les han dado esa confianza, ese valor, cómo se han sentido y también para que aprendamos también cómo podemos llevar estos procesos. Claro, bueno, al menos desde mi punto de vista, realmente mis experiencias positivas siempre han sucedido ya estando dentro de las empresas, ¿no? En las que llegué a entrar. Por ejemplo, en una de ellas, no necesariamente el tema de mi identidad fue un tema, pero sí una vez mi jefe, o que sería el director de recursos humanos en ese momento, quería hacerme parte, ¿no? de su, ¿cómo decirlo, no? Como de presentar a la que sería como la empresa madre, ¿no? No en Ciudad de México ni en México, global, ¿no? Más bien global, a nivel global. Quería presentar su informe y en su informe él quería incluirme, ¿no? Él decía, realmente lo que yo quiero es que se sepa que en este tipo de empresas, en este tipo de industria, que es la industria automotriz, tenemos personas trans trabajando aquí. ¿No? Entonces él quería, y me dijo con toda la apertura, yo sé que eres una persona trans, entonces te quiero pedir permiso para incluirte en mi informe. Entonces, yo lo percibí y para mí la verdad es que siempre fue una persona que me trató con respeto justamente, entonces para mí fue algo positivo, ¿no? Porque también le está sentando un precedente, si bien no sea tal vez a nivel global, sí a nivel nacional, al menos en la ¿no? en la empresa donde estaba yo, y lo está, y no en una industria como la automotriz, que es primariamente, pues sí, más masculina. Entonces, totalmente, yo lo vi eso como un aspecto positivo. Otra de las cosas, por supuesto, no nada más en esta empresa, en la empresa anterior en la que trabajaba también, mi jefe me dijo, yo sé que eres una persona trans, la verdad es que, pues, no, yo quiero que te sientas siempre a gusto cuando estés conmigo, entonces, si hay algo que yo deba saber, en alguna manera en la que quieras que me refiera hacia ti, házmelo saber, por favor, ¿no? Ahí está, perfecto el acercamiento, ya empezamos bien también. Es un gran, digamos que es un gran avance, es un gran paso. A mí me tocó, yo sí me dedico a producción, también soy muy freelance, o sea, en realidad tengo diversos jefes y proyectos y demás, pero he estado en procesos laborales. No me he quedado en la mayoría, no necesariamente por ser o no una persona de la comunidad trans, pero en un proceso que tuve el año pasado, una de las cosas que tomo como algo muy muy bueno es que desde el inicio lo primero que me preguntaron es si tenía algún pronombre diferente. Sí, obviamente mi nombre completo, como llegó mi documentación, me preguntaron si yo tenía otra manera en la que querían que se refirieran a mí en las entrevistas, y todo mi proceso de entrevistas, que fue larguísimo, cada una de las entrevistas me hacían la misma pregunta al inicio, lo cual es una forma para mí, y en ese proceso se los dije en un feedback que tuvimos. Yo siento que fue muy agradable para mí llegar a un espacio que, aunque no fuera algo en lo que me quedé, todo el proceso fue acompañado con ese respeto y que en realidad eso era una parte del protocolo de la entrevista. Ya con eso para ti es algo positivo, porque si hubiera llegado a entrar, pues yo ya sé que desde el inicio estaban procurando que yo me sintiera a gusto. Entonces, ese tipo de procesos, y se lo dije a la persona de Talent Acquisition, le dije, eso ojalá lo sigan haciendo, ¿no? Y o sea, también agradecer padre, esta parte, ¿no? También decir cuando se están haciendo bien las cosas, 100%. ¿No? Para ti, Sara.
tu cuerpo. Aunque toda mi vida ha sido independiente y autogestiva, sí una vez tuve un proceso de contratación formal, el cual jamás se concretó, porque me salí al 5º día de trabajo, me salió una mejor oportunidad, esa es otra historia para otro podcast. Ajá, sí. Pero justo, hablamos mucho de qué se debe hacer, qué consejos se le da a las empresas o a los empresarios, pero a veces se habla poco como de los ejemplos. O sea, ya sé qué es todo lo que tengo que hacer, me lo repiten todos los días, pero así prácticamente cuál es el 1, 2, 3. Y aunque no voy a mencionar como nombres de empresas ni nada, me pareció que la manera en la que llevaron esa contratación sí es un buen ejemplo de cómo tener estos protocolos de inclusión sin que sean justo este pinkwashing de un letrero enorme afuera de la sala de aquí te aceptamos. Sí. Y luego no. Y luego no. Y luego no. Exacto, sí. Me contactaron por teléfono, hice como una preentrevista por WhatsApp, mandé mis documentos y justo menciono, oye, soy una persona trans, no he podido cambiar mis documentos, no sé qué, estoy trabajando en ello, pero pues mi nombre y mis datos, mi CURP va a salir pues diferente, entonces no te me sorprendas. Sí. Y ya me dijeron, claro, no hay ningún problema, aquí tenemos personas de la comunidad en la empresa. ¿Y qué sucedió? Nunca se me separó, tampoco se me apapachó como de, ay, pobrecita persona que necesita tratos especiales. Como una persona normal. Ajá. Llega a la misma hora que todo el mundo, firmé los mismos documentos, pero sí tuvieron esa delicadeza de acercarse y decirme, oye, ¿cómo son los documentos legales? Necesito que tu nombre, el que está en tus papeles, esté correcto y no sé qué, pero mira, aquí estaba esta otra hoja que se mete a la administración, donde estamos aclarando que esta persona aparece así en las listas. Ok. Eso entonces, fue lo único. Su manera de asegurarse ellos y de asegurarme a mí que siempre voy a aparecer yo como Sahara en los documentos, en las juntas, en mi gafete. No, y que dices ya también eso es y que dices, eso es un alivio, porque entonces yo ya no tengo que explicarle a todo el mundo también, ¿no? Que también no tengo que llegar a explicarle a todo el mundo, o tampoco tengo que llegar así con correcto ahí. Con un carnet o con un identificador de soy diferente. Simplemente porque pues no va a checar los datos con lo que estoy viendo, con la lectura que tienen las personas de mí. Y por ejemplo, por el otro lado tenemos un caso que aquí sí los voy a mencionar de SmartFit, terriblemente manejado. Yo me quise inscribir al gimnasio hace 2, 3 meses. Es una cosa importante. Sí. Y pues fue lo mismo, ¿no? Oye, apenas voy a arreglar mis documentos, no sé qué, pero pues soy una persona trans, no sé qué, yo solo vengo a entrenar. Sí, o sea, dices, no vengo aquí. Y ni siquiera pude cruzar los torniquetes cuando me dijeron, pues mira, te vamos a tener que sacar tu identificación con los documentos que nos entregas y por ley yo no te puedo permitir el paso al baño de mujeres. Pero güey, o sea, llego viéndome así, te estoy explicando mi situación, te estoy diciendo que no estoy buscando ningún problema. Yo todavía tuve la apertura de decirles, probémoslo, las ganas de hacer si recibes alguna queja, pues buscamos una solución, ¿no? Exacto. Que digo, no tendría nadie por qué incomodarse de que yo entre, me bañe, me cambie y me salga, pero porque llegara a suceder. Y hablamos también de esa educación hacia cada uno de los colaboradores de las empresas, ¿no? Porque justo hablamos de la parte interna del corporativo, ¿no? Pero también justo a la hora de los servicios también es todo un tema. Voy a hacer el ejemplo. Yo, en mi identificación, ya puedes cambiar tu identidad a no binaria y solamente se pone como una X. En mi identificación, yo no la he cambiado, pero sí quité la opción de que se vea mi género. Eso... Digo, yo ni sabía, un día llegué, pierdo mi INE 800 veces porque tengo TDA, pero un día fui y la persona que me atendió me dijo, ¿quieres que quite el género? Yo no le había dicho nada, lo cual me pareció una pregunta bastante adecuada a lo mejor a cómo me veo, lo que sea. Entonces, me quito mi género de mi identificación, pero después me entero que surgen varias cosas, no solamente para quien no tiene eso, ¿no? Las personas que han cambiado su documentación al género no binario, en los bancos no les pueden hacer trámite de ningún crédito en este momento. Todavía no sé en cuáles sí, pero sé que hay muchos bancos que no puedes hacer ese tipo de documentación. Es como en un banco que es parte fundamental de mi vida. Y es porque internamente no se han hecho protocolos, o sea, en el INE ya puedes cambiar tu género. En los bancos, que es la instancia que para hacer trámites, la segunda instancia en la que haces trámites aparte de la burocracia del gobierno, es en los bancos. Los bancos no existe todavía ese protocolo para
tratar a una persona de la comunidad no binaria. Sé que para personas trans más o menos es la misma situación, porque el tema de los papeles, ¿no? Y es un tema bien delicado, pero es un tema que también hay que darle mucha visibilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente este mes que acaba de pasar, tenemos un mes en el que todos los bancos, o gran parte de los bancos, llevan campañas tanto internas como externas, hablando de eso. ¿Cómo es pero posible, no? ¿cómo es posible que esa pequeña, como ahora sí que asterisco, de las personas que ya por trámite hicieron su cambio de género, sí, en sus identificaciones, no pueden llevar a cabo ciertos trámites sencillos como sacar una tarjeta de débito? Totalmente. Que creo que es algo grave al final. Es algo grave, y es algo a lo que se le tiene que dar visibilidad. ¿Por qué? Porque, buenísimo que tengas muchos protocolos, buenísimo pero es un proceso que tienes que meter. ¿Por qué? Porque entra en el tema de diversidad, ya ni siquiera de la gente a la que contratas, a la gente a la que eres usuario. Igual en estos espacios en los que sí o sí, pues tiene que haber protocolos, ¿no? Estas empresas definitivamente pues es un proceso que tienen que llevar, que tienen que tomar como una tarea más a hacer en sus actividades del año. Y es ahí donde nos acercamos siempre como personas de la comunidad LGBT visibles, que atendemos a foros, que atendemos a espacios, que es no solamente, hay muchas cosas que afectan, ¿no? No nada más en el tema de la contratación, no nada más en el tema de cómo vas a tratar a alguien, también a tus usuarios. Exacto. También a tus usuarios. Sí, como decíamos, ¿no? Del ámbito corporativo muy bien, las redes internas muy bien, pero es ya la hora de brindar ese servicio. Sí, como en todas las plataformas al final también eso es importante, ¿no? Es hacer estos cuestionamientos desde ese lugar, bien lo decías hace rato, ¿no? Como al final nosotros como personas trans ya pasamos un largo proceso de cuestionarnos hasta nuestro género, o sea, ahí sí como ya nos cuestionamos sí, ya todo. Vivieron todo ese ya proceso. pasamos muchos cuestionamientos. Creo que siempre la cuestión y lo que pedimos hacia las demás personas es también cuestionense cosas, ¿no? Como qué de lo que estoy diciendo podría afectar a la otra persona. Y si no lo sé, lo puedo preguntar, y hay muchas maneras. Creo que es válido, preguntarlo. ¿no? También hacer preguntas, ¿no? Y aprender y cuestionar, que también no lo sabemos todo, ¿no? Es válido equivocarse totalmente, pero la intención de equivocarse es que puedas aprender de esa equivocación también, ¿no? Y no más bien reincidir en esa misma equivocación, o reincidir en la manera en la que te referiste irrespetuosamente a alguien, ¿no? O tal cual, a referirte a alguien de manera violenta, ¿no? Entonces, sí hay que, por supuesto, hay que poner límites también, ¿no? Pero a mí me parece muy, muy importante volver a retomar un poquito lo que Re estaba mencionando, y creo que ahí también es donde muchas empresas pueden servir de apoyo para sus colaboradores que tengan una identidad de género no normativa, o que no tengan en orden sus documentaciones, ¿no? Porque finalmente las empresas son las que se van a encargar de abrirte una nómina, ¿no? Así es. Entonces, desde ahí también empieza, ¿no? Desde el punto cero de reclutamiento, en el que desde justo te preguntan, incluso, ¿no? como a Re le pasó, ¿no? Que le preguntan con qué género se identifica, o con qué pronombres prefieren que se refieran a ella. Entonces, creo que son procesos que sí definitivamente tienen que empezar desde la dirección general, tiene que empezar ahí el cambio, pero si tú tienes capacitaciones y sensibilización para todos los directivos y no bajan esa información al área operativa, a quien da el servicio. Exacto, entonces hasta pues sí, desde el inicio hasta el fin, pues no sirve de nada. Claro, tiene que haber una continuidad, tiene que haber una congruencia, coherencia en lo que la empresa está haciendo en todas sus áreas. En todas, y por supuesto se van a encontrar con personas sexualmente diversas también en todas sus áreas, ¿no? Incluyendo por supuesto sus clientes. Por supuesto. Y bueno, Aletze, Sara, Ren, me encantaría seguir platicando con ustedes horas y horas. Creo que podríamos hacer un episodio casi por cada uno de ustedes, pero me encantaría cerrar esta conversación con un mensaje final que le quieran dar a nuestra audiencia, a esas empresas que nos están escuchando en este momento, a esas organizaciones y también a esos miembros de la comunidad. ¿Qué les dirían, Aletze? Finalmente yo como parte, ¿no? También godín, ¿no? Persona trans. Yo diría que aquellas personas trans que ya tenemos, ¿no? Esta disponibilidad, este privilegio
haber transicionado, de tener todas estas facilidades en nuestros trabajos por haber tenido ya la documentación legal en orden, levantemos la voz, que no nos quedemos invisibles, justamente porque la empresa tiene que tener un cambio desde adentro y creo que muchos de los cambios, finalmente suceden con nosotros, ¿no? Y son cambios para nosotros también. Entonces creo que vale la pena seguir levantando la voz y lo que les diría a las empresas sería, pues entonces escuchen a esas voces, ¿no? Y tómenlo como acciones prioritarias, no como acciones que voy a ver en la junta del mes que viene o en el mes del Pride. O en el mes del Pride, exacto. Entonces creo que vale la pena en cualquier momento cuando salga, si ya lo escuchaste, no te esperes a una junta de directores, un consejo. Si ya está la iniciativa ahí de tu parte, llévala a cabo. Creo que va a valer la pena. Bueno, Sara, Ren, acá. Pues un poco retomando lo que está diciendo Aletze, existimos todo el año y estamos en todos los ámbitos y en todos los rubros. O sea, la inclusión y la diversidad no es una vacuna que te pones una vez al año todos los junios. Y tampoco es un plan de trabajo que aparece en tu calendario en cierto mes del año y a lo mejor como un pequeño paréntesis abajo de tus documentos. Es algo que se vive todos los días y tiene que ver con quién te consume, quién te genera, tú como empresario. Entonces creo que no hace daño y a todo el mundo le beneficiaría tener estos protocolos y realmente aplicarlos de una manera consciente y no solo como una lista que vas tachando. Totalmente. Ren. Yo diría que primero que tengamos como esa responsabilidad de tratarnos como seres humanos, como sí tenemos mucha voz y mucho que decir, que defender, que buscar, pero también creo que en medida de lo posible que también como que se normalice que estamos en todos los espacios, o sea, estamos y vamos a estar en todos los espacios y lo único que diría es, por ejemplo, si vas a contratar personas de la comunidad LGBT, que lo hagas de manera global, consciente, de manera como este círculo de tomar acción en todos lados. Y como persona de la comunidad LGBT, toma acción en la mesa donde escuchaste un comentario que no va, toma acción en las calles, toma acciones en los lugares, toma acciones en los espacios donde puedas hacerlo. Como persona aliada, lo mismo, toma acción a defender algún comentario que no debe de ser, a salirte de grupos de WhatsApp donde sabes que hay personas que son violentas. Creo que es súper importante que no solamente hablemos como personas de la comunidad LGBT, como personas de la comunidad trans, hacia personas de la comunidad LGBT y personas de la comunidad trans, sino que hablemos hacia todas las personas, o sea, que nos escuchen todas las personas, porque entre pares nos entendemos, entre pares podemos llegar a dialogar de alguna manera, pero hacia afuera, hacia las demás personas, es donde hace falta que haya un poquito más de eco. Sí, es donde está realmente también el reto, ¿no? Sí. Así que, bueno, a Sara Otegi, Ren Silva, Aletze Estrada, fue un placer que el día de hoy me acompañaran en este podcast, muchas escucharles, gracias. Conocer sus historias sobre todo, ¿no? Y también aprender muchísimo de todo esto, ¿no? Seguir aprendiendo creo que es fundamental y seguir también, ¿no? Como en esta lucha y alzando la voz, ¿no? También dentro del ámbito corporativo que también es fundamental y parte del día a día de todos nosotros. Así que muchísimas gracias por estar aquí y también muchísimas gracias a toda nuestra audiencia del Economista por llegar hasta esta parte del episodio, por conocer y escuchar estas historias y también los invitamos a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. También busquen a cada uno también en sus redes sociales para conocer más y para aprender más, que creo que es el mensaje que hoy día nos quedamos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Bye bye. Gracias. El Economista Podcast.